¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Espiritual Gangster. Soy el ahijado y estoy aquí ya con mi padrino. Mi padrino, adelante, por favor. Buenas noches, la santa noche a todo Tata, toda Yaya, todo aquello de la regla que invita al Santo Cristo, buen viaje, y en este caso para todo, un saludo para todo creyente de la brujería, de la hechicería, del misticismo, del esoterismo. Eh, Adelante, mi hijado. Pues mira, mi tata, hoy venimos tratando un tema importante, como hemos ido mencionando y desde obviamente siguiendo tus pasos, pues hablar de los libros que sí nos pudieran llegar a ayudar, qué es la regla, qué es la hechicería, el origen, etcétera, porque hoy en la actualidad sale muchísima literatura o más bien libros que son fantoches, tú los has mencionado, también estamos viendo muchísimo movimiento en TikTok o en redes sociales en donde hablan de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a la larga pues creo que eso ha generado más problemas. No sé tú qué opinas, Tata. Desafortunadamente las redes sociales se prestan para la desinformación. No es posible que nos podamos cultivar, educar, preparar, viendo TikTok, viendo YouTube, viendo Facebook. Eh, Hay una delgada línea entre lo que es verdadero y la mentira. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de libros de brujería, hoy en día cualquier pendejo, sin estudios, sin preparación, simple y sencillamente porque él considera que es brujo, pues se le ocurre agarrar un papel y escribir un libro. Y nos damos cuenta que ese libro, en ese libro está plasmada su inexperiencia, su falta de capacidad, su falta de estudios y muchas veces hasta sus prejuicios. Y lejos de ayudarnos un libro así, pues nos perjudica, ¿no? Existen libros buenos, como por ejemplo los libros de Lidia Cabrera. Los libros de Lidia Cabrera están enfocados en las prácticas de brujería de origen africano. Uno de los libros más conocidos está La regla que invita al Santo Cristo del Buen Viaje, que es a donde pertenecemos. Y pero lo que me llama la atención o lo que hay que resaltar es que esa autora es una persona preparada, es una persona con estudios, es una persona con verdadera experiencia en el tema de la literatura. No es cualquier persona, pues, sí, no se le ocurre de repente hacer un libro, sino que es una, tengo entendido que antropóloga y no sé qué más estudios tenga. Pero te das cuenta en la forma en que escriben. Y a esas personas sí podemos creerles un poco más. De ahí hay muchos otros autores. A mí en lo personal me encantan mucho los libros de Lidia Cabrera y considero que es una verdadera investigadora, ¿no? Y que realizó un trabajo de campo muy científico, apegado a la investigación científica, al método científico de investigación. Esos libros nos pueden ayudar, pero de ahí hay unos libros que de este personaje, ¿cómo se llama? Híjole, ya hasta se me fue el nombre. Es que existe la Biblia satánica, e incluso yo en algún momento vi que también existía la Biblia de la Santa Muerte. Uno de los que yo quiero compartir de Tata, que vamos a traerlo después, ahorita aquí tenemos algunos de los que claramente acabas de mencionar, pero uno que yo me atreví en mi ignorancia a comprar fue las firmas del rey Salomón, que previamente antes de iniciar esto estamos hablando pues que definitivamente pues no sirven para nada, ¿sí? Y así hay muchísimos libros y grimorios que se hacen vender como grimorios, que se venden, que supuestamente es para trabajar todo este tipo de cosas, pero más allá de ayudarte, al contrario, te hunden. Bueno, yo así lo veo. Pues son los libros que yo denomino libros basura, porque su contenido verdaderamente es pura basura. Es correcto, sí, sí. Por ejemplo, los libros de Aleister Crowley. Un charlatanazo que creció en una familia cristiana y en un acto de rebeldía, después de estar con Dios, se pasa con el diablo y empieza a compilar mucha información y saca muchísimos libros. Pero pues son libros basura, porque si tú los lees, si tú los analizas, te das cuenta que eso no te sirve para nada.
no te sirve absolutamente para nada. Lo que sí, te puedes meter en problema por realizar alguna invocación. Claro, sí. Te puedes meter en algún problema por realizar una invocación y desates un demonio y el propósito de los demonios acaba con el ser humano. O sea, nunca un demonio va a hacer algo bueno por ti. Entonces desatas un demonio y te viene encima. Es correcto. Y mira, Tata, justamente hablando de esto, aquí me tomé la libertad, tú que, bueno, más bien que pertenecemos a la Regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Aquí tenemos el libro justamente del Monte de Lidia Cabrera, buenísimo. Aquí podemos ver pues de las tradiciones afrocaribeñas que llegaron propiamente o se desarrollaron en Cuba. También que me interesó muchísimo porque tiene que ver muchísimo con lo masón. Bueno, para los que tenemos un poquito de conocimiento de lo que es una liturgia masónica, está muy basada en esto. Sí, incluso en este libro, La Regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje de Lidia Cabrera, viene como Andrés Petit y sus seguidores más cercanos, sus discípulos más cercanos, hacían la ceremonia de rayamiento. Es una copia de la ceremonia de iniciación de la masonería. Es correcto. Exactamente lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos ver dentro de este libro? Este libro me encanta. Incluso viene como fundamental una enganga en este libro. Y vienen algunos hechizos. Pero tienes que estar iniciado, ¿eh? Sí, obviamente, para la gente que nos está escuchando, que conoce o haya escuchado hablar del palo mayombe, es importante entender que para practicar el palo mayombe se necesita estar iniciado, ¿sí? Y la persona que no esté iniciada y agarra el libro La Regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje y fundamenta una enganga y agarra un muerto y lo mete en esa enganga, seguramente tendrá repercusiones muy negativas en su vida, porque no es cualquier cosa manipular muertos. Es correcto. Entonces, un muerto es como un semidios, porque un muerto no lo limita ni la materia, ni el tiempo, ni la distancia, como a nosotros, los vivos, ¿no? Nosotros no podemos atravesar paredes, pero el muerto sí. Entonces, eso lo hace un semidios, y tiene la fuerza y el poder para destruir a quien sea. Entonces, no es bueno perturbar la paz de los espíritus, así nomás a lo pendejo. Sí, así como lo hemos ido, bueno, me lo has ido enseñando, pues se tiene que tener la licencia también y saber si el muerto camina contigo, porque no solamente es ir y gente que se mete a lo mejor a Campo Santo y se va a hacer ciertas cosas porque lo vio en un libro o que de repente ya quiere conseguir una parte de osamenta, etcétera. Y sí, justamente se tiene que tener, 1, la iniciación, y 2, la autoridad, o por lo menos la guía de un tata. Exacto. La iniciación te da derechos, te da licencias. Una iniciación se oye muy sencillo, pero es muy compleja y muy necesaria, porque no puede ninguna persona, aunque conozca todo el proceso para armar una enganga, no puede hacerlo sin tener repercusiones negativas en su vida. En cambio, cuando un verdadero tanda, una verdadera yaya, un verdadero iniciado en palo mayombe tiene todas las licencias, todos los permisos, está facultado para manipular esas energías, esas fuerzas de la naturaleza. Entonces no es recomendable pues hacer eso. Y aquí traigo otros, Tata, que en algún momento yo adquirí por cuestiones de que pues, me gusta indagar, investigar y también conociendo, que son justamente esto de tratados de firmas de mayombe, pero pues cuando los platicamos aquí, pues claramente tú me dijiste, pues esto no tiene nada que ver, porque luego hay firmas para las personas que pues apenas van informándose o que ya tienen un poquito más de tiempo. Es muy común que se trabaje con las firmas patipembas, a veces también conocidas como bepes. En otras ocasiones en un inicio yo las conocí como sigilos. Claro que la firma es muy importante, pero sí también hay que tener muchísimo cuidado con qué tipo de firma se llega a trabajar. En este caso, en estos libros, son firmas que definitivamente no te explican ni te dan absolutamente nada, por lo que llegamos a ver en todo esto. Y hay otros, como por ejemplo este libro, en donde sí podemos cerciorarnos de que las firmas
si tienen propiamente, ¿cómo decir?, una fundamentación o algo que puede llegar a funcionar, ¿no, Sí, Tata? sí, la diferencia es que de lo que vuelvo a repetir, cualquier persona que se dice brujo se pone a escribir y agarra lo que quiere y lo que puede de lo que sea y lo pone en un libro, ¿no? Entonces, la mayoría de los libros que traen firmas ni siquiera son para eso que dicen ahí. Y muchas veces agarran como algunos garabatos incluso hasta de otras culturas y lo hacen pasar como por firmas de mayombe. Entonces, los símbolos, también tiene uno que tener mucho cuidado con los símbolos, porque muchas veces un libro te dice esta firma o patipemba es para buena suerte, pero es para lo contrario. Entonces tú la usas para ti y en lugar de tener buena suerte vas a tener mala suerte. Por eso lo mejor es eh, aprender de la mano de su padrino y al pie del encargo. Es correcto, Tata. Entonces también, hablando de la piel al pie de la enganga, pues justamente para eso se tiene lo que es el fundamento, ¿no? Para también tener una guía de lo que se está trabajando, de lo que está haciendo, porque pues obviamente es un espíritu que tiene pues muchísimo conocimiento y nos puede ir guiar correctamente sobre qué funciona y qué no funciona, ¿no? O sea, qué camina o qué no camina, es correcto, ¿no? Exacto, exactamente. Es muy importante tener una iniciación para practicar mayombe. Es necesario tener fundamentos debidamente consagrados, que tengan un linaje, porque si una persona arma una enganga, va al cementerio y agarra tierra, va al monte y agarra palos, y va al panteón y agarra un muerto y lo mete, pues ese muerto no tiene una conectividad con un linaje, ¿no? No tiene el acceso a un conocimiento milenario. Entonces, y si a eso le agregamos que ese muerto no está por su voluntad, pues va a ser destrozo, ¿no? Al primero que va a arruinar va a ser a la persona que lo perturbó, que perturbó su paz. Por eso es importante tener la ceremonia de iniciación y la fundamentación de una inganga debidamente hecha, para que lo que el Tata no pueda resolver, pues se le pregunta al muerto y el muerto nos va diciendo, pero para eso el muerto tiene una conectividad con un conocimiento ancestral. Porque si nos damos cuenta, también, esto es importante el tema de que, por ejemplo, si estamos aquí en México y fundamentamos una enganga, agarramos un muerto mexicano que no tiene nada que ver con África, que no tiene nada que ver con los conocimientos del palo mayor. Sin embargo, si esa enganga se fundamentó en un cabildo, pues con linaje, todo ese conocimiento ancestral llega en ese momento a este muerto y se conecta, ¿no? con las generaciones anteriores. Y de esta manera tenemos una enganga bien hecha que tiene pues, todo el conocimiento del mundo. Claro, ahora aquí ya abordamos el tema propiamente de la regla, de todo lo que nosotros podemos ver que sí nos puede ayudar para comprender qué es la regla quimbiza o qué es el palo mayombe, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Tata, si nos explicas sobre la juramentación o a veces se le llama, que es muy estigmatizado, ¿sí? Lo que es el pacto? Porque muchas veces la gente cuando escucha el pacto, pues creo que nada más lo está llevando hacia lo que se habla coloquialmente o de una forma muy viral, hacia solamente un pacto con algo satánico o algo demoníaco, ¿no? Pero también aquí en que se entiende que dentro de la regla sí existe un pacto en donde tanto el espíritu como tú caminan juntos y van creciendo espiritualmente y también pues te vas abriendo camino para que tú tengas un desenvolvimiento. Sí, no solamente el pacto, sino todo lo que tiene que ver con Palo Mayombe ha sido satanizado por los integrantes de las sectas evangélicas y por las otras religiones, ¿sí? Pero los que más están en contra de nosotros son los integrantes de las sectas evangélicas, ¿no? Ellos dicen que pactamos con el diablo, ellos dicen que pactamos con demonios africanos, ellos dicen muchas cosas, pero en realidad nosotros pactamos con un muerto.
Uh-huh. Y esa práctica de pactar con un muerto no es netamente algo propio de Mayombe. O sea, hay muchos otros ritos, culturas, prácticas donde se pacta con los muertos. Eh, Aquí lo importante de saber es lo que la gente puede saber, porque recuerda que no podemos como que también hablar muy a fondo del palo mayombe, pero lo que la gente debe de entender o conocer es que cuando nosotros los mayomberos pactamos con un muerto que previamente se investigó y nos cercioramos de que ese muerto quería caminar con nosotros, Uh-huh. ¿no? Que ese muerto está de acuerdo en trabajar con nosotros. Entonces, después de eso, pactamos con ese muerto. Pero cuando pactamos con ese muerto, pactamos para cosas buenas, para que él nos cuide, para que él haga uso de su fuerza y de su poder, fuerza y poder que no tenemos los humanos, para que nos cuide, para que nos guarde, para que nos dé salud, para que nos dé suerte, para que nos dé desenvolvimiento, para que nos dé conocimiento, para que nos ayude a evolucionar como personas, para que nos ayude a crecer espiritualmente. En realidad se pacta para cosas buenas. Eso es algo muy importante lo que acabas de mencionar, porque la gente considero, y obviamente también hablando desde la experiencia, que la gente en algunas ocasiones, digo, de la experiencia pasada, normalmente ve la magia solamente para hacer cosas malas, cuando pues también se puede utilizar para trabajar en tu persona y normalmente lo volcan hacia lo negativo, hacia atacar, hacia destruir, hacia dominar, etcétera. Digo, no quiere decir que no, pero sí he tenido yo este pensamiento de decir, bueno, ¿y por qué la gente no lo busca también para lo bueno y solamente tiene esta costumbre de utilizarlo para lo malo? Porque es la información que se les ha dado a la gente. La gente tiene la idea de que la brujería es para mal. Uh-huh. La gente tiene la idea de que la brujería es solo para delincuentes, ¿no? Y que es solo para hacer daño, pero no. Digo, también hay de brujerías a brujería. Claro. Al menos el palo mayombe es una brujería que nos ayuda no solamente a crecer espiritualmente, sino a evolucionar como personas, pero no solamente en el aspecto económico, que también trae mucho beneficio en ese sentido, sino que nos ayuda a ser mejores personas. Uh-huh. Sí. Ahora, hay que entender el siguiente punto. Tal vez alguien me diga, no, yo conozco un brujo, un mayopero que es un hijo de la chingada. Bueno, aquí aplica el tema de que árbol que nace torcido ya no se interesa ni con mayombe ni con la persona mala, la persona malvada. Así se vaya a cualquier religión, así se vaya con los integrantes de las sectas evangélicas, seguirá siendo un hijo de la chingada. Uh-huh. Sin embargo, si somos personas normales, hablando en sentido figurado, y nos iniciamos en el palo mayombe, sí hay un crecimiento espiritual y sí hay un cambio en el carácter de la persona, hay un cambio para bien en la persona. La persona deja de ser un animal y poco a poco se va convirtiendo en un ser humano ejemplar, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Esos son uno de los beneficios de iniciarse en palo mayombe. No es como lo pintan, pues, de que es para puros delincuentes. Tú has visto que en mi video yo he publicado que el delincuente que recibe un amuleto para delinquir, pues no va a tener éxito. Y lo hemos visto en la práctica. Sí, es correcto. Delincuentes no han sido detenidos que cargaban amuletos, que estaban iniciados en no sé qué, y terminan en prisión, porque el palo mayombe no es para delincuentes, no es para sociópatas, no es para psicópatas, no es para personas malvadas, es para personas normales, tampoco vamos a decir que para santos, para puritanos, es para personas normales, para que puedan salir adelante, para que puedan crecer, evolucionar, etcétera, etcétera. Sí, y aparte, como lo dice aquí en algún momento en el libro de La Regla Quitiza, esta brujería es de Dios, o sea, también hay que comprender que dentro de los tratados se nos dejó herramientas, porque evidentemente pues la humanidad es muy complicada, muy compleja en muchos aspectos, y le gana muchísimas veces el instinto de poseer, de desear o de tener, ¿no?
Y hay veces que la gente va bien por la vida, teniendo una buena estrella, una buena suerte, y de repente empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. ¿Por qué? Porque evidentemente también, como lo has dicho tú, Tata, pues la envidia es la peor de las brujerías. Entonces esa persona que va bien, al empezar a rodearse de gente que la envidia, la gente que le tiene un cierto recelo, simplemente porque tiene buena postura, a lo mejor, y me refiero a que tiene presencia, ¿no? O sea, tiene una tesitura de voz, no sabemos. Ya ese simple hecho generó lo que es recelos o envidias. Y también lo vemos mucho en las parejas, ¿no, Tata? Que de repente, pues, una relación empieza bastante bien, pero de repente ese deseo de poseer hace que se corrompa la relación. Fíjate que la envidia es algo muy terrible, es algo que... Esto es algo que no tenía pensado hacer un video especial en mi canal, pero lo vamos a tocar aquí. Hay familias donde está mamá, papá y 3 hijos. Y resulta, yo me he dado cuenta de esto en la práctica, al atender mucha gente, me he dado cuenta que la mamá es envidiosa, por ejemplo, y envidia al papá. O sea, la mamá no puede soportar los éxitos del papá. Y entonces esa energía negativa de la mamá empieza a afectar al papá, y si afecta al papá, la afecta a ella misma y afecta a todos sus hijos. ¿Sí? Ahora, me he dado cuenta también de lo siguiente: está mamá, está papá, están 4 hijos, y uno de los hijos nació con ese don dañino de la envidia, y envidia a sus hermanos, o envidia a su mamá, o envidia a su papá. Pues toda esa familia al final empiezan a ser afectados por esa energía negativa, y al final pues todos colapsan. Es de verdad increíble cómo la envidia está en todos los aspectos de la vida. Yo he atendido muchas personas, viene la persona, por ejemplo, la mujer, y me dice: ¿sabe qué? Mi hermana me tiene mucha envidia, ¿no? Y al hacer la investigación te das cuenta que sí, y entonces, y ni una ni otra sale adelante, porque una, la envidia la está consumiendo, y la otra está siendo afectada por la envidia de la otra persona, ¿no? Entonces sí está muy complicado el tema de la envidia, y en ese caso pues es una limpieza especial, que no es cualquier cosa, es una limpieza especial, lleva una firma especial, y a la persona se le tiene que entregar un amuleto especialmente consagrado contra envidias, malos ojos y maldiciones. Ahora, ese tema, porque hay veces que la gente cree o piensa que solamente es hacerse la limpia y ya, ¿no? O sea, ya me hice la limpia, ya no me va a volver a pasar nada, y no, o sea, no porque una vez te hayas hecho una limpia o te hayas hecho un trabajo espiritual para desenvolverte, quiere decir que no te vayas a volver a topar con ese tipo de energía. Ahora, si viene desde el núcleo familiar, que yo también me ha tocado muchas personas y les he dicho, es que pues lo que no te permite avanzar es tu propia familia, ¿sí? ¿Por qué? Exacto. Porque pues tienen propiamente pues todas las características para el éxito, pero a veces la familia muégano, que se ve muchísimo en México, y bien dicen la familia y el sol, entre más lejos mejor, pues tienen ciertos recelos de que vayan a brillar, y mantienen en una especie como de bucle de, ¿cómo le podemos llamar, Tata? De fracasos continuos y continuos y continuos, incluso de los papás hacia los hijos. ¿Qué nos puedes explicar de este comportamiento humano, Tata? Pues lo que pasa es que cuando alguien nace para ser envidioso, pero además esto no se da solamente en las comunidades latinas, sino en el extranjero, en países del primer mundo. Me ha tocado atender personas que me cuesta mucho trabajo comunicarme con ellos, porque hablan francés, o que hablan italiano, que hablan inglés. Pero el tema de la envidia se da también en esas familias, en esas personas, pues, ¿no? Que a veces creemos están libres de toda esta problemática de los latinos, pero no, también existe la envidia por allá. Y cuando nace un envidioso en la familia, híjole, es lo peor que puede haber, porque frena a todos. Exacto. Frena a todos. Está muy, muy cabrón ese asunto. Sí, yo tuve un caso, ahí voy por poco a poco, ¿no? Justamente donde una familia tenía todo para salir adelante, pero los que no permitían era el papá, la mamá,
incluso la hermana. O sea, me acuerdo que en alguna ocasión le hice un trabajo, y creo que hasta te lo mandé, y le hice propiamente una firma, y en la firma se ve la cara de una calavera, pero a mí me impresionó muchísimo, porque pues normalmente la vela es muy difícil que se expanda. Aquí se empezó a quemar todo el tablero, fue algo que yo no había visto pues recurrentemente, y hay veces que cuando uno hace un trabajo, pues no todos los trabajos caminan, no por decirlo igual, sino van sacando cosas en específico, y esa imagen sí me impresionó muchísimo, Tata. Pues son las manifestaciones espirituales que todo tata o yaya o practicante de brujería, de hechicería de origen africano, o en este caso todo sainista como tú, que eres hoy sainista, deben de ver, deben de manifestar, deben de experimentar. Si hay un brujo, si hay un hechicero que nunca ha visto algo sobrenatural, pues debería dedicarse a otra cosa, porque esto se trata de cosas sobrenaturales. Sí, sí. Iba a comentarte algo sobre la envidia. Muchas veces, bueno, voy a poner un ejemplo que apenas ayer atendí a una persona. Muchas veces las personas son como las cebollas cuando recién las sacan del campo y las avientan a la caja y pasan de un lugar a otro hasta que dicen ya las vamos a poner en el mostrador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Le quitas las capas feas de encima, ¿no? Entonces, muchas veces los humanos así estamos. Y en una consulta, el muerto, siempre muerto, la enganga, nos muestra lo más importante, lo que debemos de quitar, lo prioritario que le debemos de quitar a la persona. Entonces le quitas la primera capa como a la cebolla, ¿no? Dices tú, cabrón, está bien fea, y le quitas la capa. Pero si tú le quitas la primera capa a la cebolla, te das cuenta que la segunda capa todavía tiene ahí unas imperfecciones, todavía se ve medio feita. Entonces le vuelves a quitar la capa y aún así te das cuenta que hay otra capa que todavía está afectada. Entonces le quitas 2, 3, hasta 4 capas y ya queda la cebolla bonita. Bueno, así sucede con el ser humano. Me pasó un caso de un joven que la primera vez que lo consulté salía que estaba siendo afectado por la envidia, ¿no? De sus enemigos. Entonces le hice su limpieza contra envidia, malos ojos y maldiciones, le envié su amuleto contra envidia, malos ojos y maldiciones. Y esta persona pasó un tiempo, se sintió bien y todo, y pasó un tiempo y su collar de bandera se rompió. Después, así de la nada. Entonces, para que un collar de bandera se rompa, para los que no sepan qué es un collar de bandera, cuando una persona se inicia en Palo Mayombe, se le da un collar de bandera, que es un collar grandote que se usa cruzado en el cuerpo. Es un distintivo de que fue iniciado, pero además es uno de los más grandes amuletos que hay. Entonces, para que se rompa está cabrón, y esta persona se le rompió. Entonces le vuelvo a hacer una consulta y nos dimos cuenta de que pues él era como esa cebolla que tenía una capa encima muy fea, que se la quitamos, que era la envidia, que lo estaba afectando, se la quitamos, pero la segunda capa quedó, también tenía algunas imperfecciones, ¿no? ¿Y qué era eso que estaba perturbándolo a él? Era un espíritu malo que buscaba enfermarlo, tirarlo en cama, porque así decía el signo, tirarlo en cama por una enfermedad y causarle todo tipo de problemas. Entonces su collar de bandera, que es una de las mejores protecciones, se rompió. Cuando se rompe el collar es porque nos está alertando de que viene algo muy fuerte y que él trató de detenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta persona? Pues quitarle la segunda capa. Y posiblemente hasta una tercera capa hay que quitarle a esta persona. Entonces la primera capa que le quitamos fue el tema de la envidia, la segunda capa que hay que quitarle es el tema de un espíritu malo que lo está perturbando, y posiblemente hay una tercera parte que hay que hacer una consulta para ver qué es. Fíjate que esto que me platicas, ya para ir finalizando, mi tata, yo recuerdo que cuando tú me entregaste un macuto, ¿sí?, que era un gajo de Tuanganga, en alguna ocasión, pues yo estaba en la noche en mi casa y también se me reventó y te dije, oye, tata, me acaba de pasar esto. O sea, eso significa porque te acaba de proteger de algo muy pesado. Y sí, verdaderamente
yo corroboro y apoyo propiamente esto que estás compartiendo porque a mí me ha pasado. Pero bueno, mi tata, ¿quieres dejar algo abierto para la gente, para que se acerque, para que se comunique, una consulta o algo? ¿O quieres dejar algún mensaje en específico, tata? Pues yo creo que lo que podemos hacer es pedirles a las personas que nos apoyen dando algún testimonio, alguna experiencia sobrenatural, como lo que tú acabas de mencionar, que el amuleto que te protegió de algo, que vengan las personas a exponer su experiencia de que saben que yo traía un amuleto y ese amuleto me protegió, estuve a punto de morir, pero ese amuleto me cuidó, etcétera, etcétera, ¿no? Eso estaría genial, ¿no? Que vinieran las personas a exponer su experiencia. Porque verdaderamente la brujería hay fuerza y hay poder. Claro. Y se puede usar para bien. Sí, digo, la mayoría de la gente lo usa para mal, pero se puede usar para bien. Para librarnos de accidentes, para librarnos de asaltos, de robos, para librarnos de muchas cosas malas. Es correcto, tata. Y su testimonio lo pueden dar así como nosotros, cubriendo su rostro, o si no tienen ningún problema, pues pueden dar su nombre y mostrar su identidad. Con nosotros pues no hay ningún problema. Perfecto. ¿Algo más que agregar, tata? Empezamos con el tema de los libros y creo que tienes otros libros ahí. ¿De qué se trata? Este me gustó muchísimo, que es el de Lidia Cabrera, que es El Monte. O sea, la verdad es que es una lectura en donde ella hace una investigación bastante amplia, donde se va con mayomberos, donde ella propiamente empieza a vivir todo lo que tiene que ver pues con esto que tiene que ver la brujería, ¿no? Por eso le tengo mucha confianza tanto a ese libro como de La regla que empieza el santo testólogo en viaje. Y pronto vamos a traer los otros libros, de los cuales los vamos a poner aquí para también hablar de pues ese tipo de libros que no sirven para nada, que nada más te traen problemas. Sí, hay muchos libros basura. El Monte es uno de mis libros favoritos de Lidia Cabrera. El Monte, La regla que dice el santo tesoro del viaje, y hay muchos otros. Pero estos dos en específico me encantan por la gran cantidad de información que nos da, pero información verídica. Ella tuvo la fortuna incluso de poder entrevistar a discípulos directos de Andrés Petit, el creador de la regla química. Sí, 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 es correcto. ¿Y cuál es el otro que tienes? Tamacuende Yaya. Tamacuende Yaya. Este libro de Natalia Bolívar, hasta donde yo sé, también Natalia es una, ¿cómo se llama? Una verdadera persona preparada, estudiada, y este es un libro muy bueno. Este es un libro muy, muy, muy Ahí muy vienen bueno. varias firmas, no en todas viene el para qué funciona, para qué es, pero sí vienen muchísimas cosas que yo he ido aprendiendo aquí y te explica varios términos también. Sí. Y sabes qué, es que las firmas que pone aquí son las que le dijeron las personas que entrevistó. Fíjate qué Sí, interesante. entonces no es como que están puestas así nomás porque sí, sino que son firmas que usaban en ese tiempo que se escribió el libro, los mayomberos de ese tiempo. Está muy bueno este libro. Y en total, mi tata, ¿cuántas firmas podríamos especular que hay o que existen? Cuestión de firmas, el tema es infinito. Yo en lo personal uso prácticamente las mismas firmas, tengo incluso una compilación de firmas para el cabildo y ese manual se lo vendo pues a los allegados, son las firmas con las que yo trabajo. Pero el tema de las firmas, muchas veces el muerto te puede dar una firma, solo que yo desde mi punto de vista es muy complejo, es muy difícil, requiere de tener una concentración muy cabrona
estar muy receptivo para que el muerto te vaya diciendo qué trazos vas a hacer. Y con esta vida de que siempre anda uno movido, que siempre carga uno mil cosas encima, entonces yo prefiero trabajar con firmas que yo ya probé y que me pasaron mis padrinos o que yo en mi caminar lo encontré y las compilé y las hice en un manual y prefiero usar esas, ¿no? Porque sé que jalan, porque ya están probadas. Salvo, te digo, alguna rara ocasión que el muerto, por ejemplo, si yo tengo 10 firmas para la suerte, y yo le pregunto a mi muerto, ¿puedo usar esta? Me dice, no, esta no, esta no, esta no. Y digo, ¿cuál voy a usar entonces? Entonces le pregunto, ¿usted quiere darme una firma para hacer este trabajo? Y me dice que sí. Entonces ahí tienes que tener una conectividad con tu muerto muy, muy cabrona porque te empieza a dar el trazo y lo empiezas a dibujar. Pero tienes que ir preguntando. O sea, de repente te llega a la mente una flecha, ¿no? De izquierda a derecha, hacia arriba, por ejemplo. Entonces la dibujas y tienes que preguntar, ¿este es el trazo que debo de poner? Te dice que sí. Después te viene a la mente un círculo y lo dibujas y le preguntas, ¿esto es lo que debo de colocar? Te dice que sí, es algo muy laborioso, muy, muy laborioso. Entonces, a veces en ese momento tú llegas crees haber visto, no sé, una flecha curva, ¿no? Y la dibujas y le preguntas, ¿esto debo de poner? Y me dice que no, y dices, tu puta. Pues ahora que pongo, ¿no? Pues ahora que pongo, sí. Entonces, la borras y le das agua al íntimo, te va con tu mujer. Tienes que estar, pero así muy receptivo, muy concentrado, y eso ya te llega otro trazo, lo pones y le preguntas y te dice que sí. Entonces, para elaborar una firma, bueno, a mí me ha pasado, no sé si porque yo sea muy güey, pero a mí me ha pasado que me ha aventado 2 horas para hacer una firma que mi muerto me dio. Pero cuando la termino, sé que todos los trazos deben de ir ahí, en el orden en el que están. Entonces, para no perder 2 horas de tiempo, yo agarro las firmas con las que ya trabajo y nada más le pongo a mi muerto si la debo de usar y ya. Eso hago. Porque sí es muy complejo escribir una firma. En internet te dice muchas cosas. Sí, internet va a salir todo. La firma y que no sé, que no, sí, está muy cabrón. Bueno, Tata, pues ya más o menos vamos viendo qué libros nos pueden ayudar. La experiencia que nosotros tenemos, no nada más, bueno, que carga más mi tata y yo apenas ahí voy, pero pues que esto viene propiamente también desde la masonería, lo que es la regla quintiza, otras tradiciones más que se fueron generando. Ya propiamente mi tata ya ha hablado de Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, que la verdad pues para nosotros es una persona que aportó muchísimo, y yo considero que la brujería va a seguir evolucionando porque nunca se ha quedado estática o como mucha gente piensa que es, ¿no? Uh-huh. Que siempre se va con una idea muy ilusoria de lo que es, pero verdaderamente es que así como en todo, como las artes marciales, que también aquí mi tata y un servidor somos practicantes, también hemos sido que va evolucionando, también propiamente la brujería ha hecho lo mismo y va a seguir cambiando y evolucionando. ¿Es correcto, Tata? Es correcto. No podemos quedarnos en el pasado en ningún ámbito de la vida. No podemos. Un ejemplo, hablando de la medicina, te comento esto porque tengo muchos ahijados médicos. Y ellos me han dicho lo siguiente. Dice, los médicos jóvenes, por ejemplo, me dicen, ¿sabe qué, padrino? Mucha gente piensa que ir con un médico viejito es mejor que ir con un joven, porque se tiene la creencia que una persona adulta es una persona con experiencia, con sabiduría. Dice, pero en medicina no. Dice, porque él estudió hace 50 años. Y de 50 años para acá, la ciencia ya cambió muy cabrón. Totalmente. En aquel tiempo, hace 50 años, se creía que tal medicamento te hacía bien. Y sí, efectivamente te hacía bien, pero años después se descubrió que traía efectos secundarios muy cabrón. Entonces, hoy en día están descontinuados esos medicamentos. Entonces, lo mejor es ir con una persona que recién acaba de terminar sus estudios, que recién acaba de tener su maestría, su doctorado, a ir con un médico viejito de hace 50 años, ¿no? Sí. Y tiene razón,
Porque el mundo cambia, el mundo evoluciona. O sea, tú no puedes ir a la tienda y comprar un celular no vayamos lejos, o sea, de hace 10 años. No, Ya no te sirve. Ya no te sirve, Ya ¿verdad? no te sirve. Bueno, a menos que sea un Nokia de esos que se te caen y rompen el piso. Pero pues ya no el sistema operativo ya no le sirve, no le puedes instalar el WhatsApp. Nada de eso. ¿Me explico? O sea, no te sirve. Entonces, la brujería es lo mismo. O sea, no podemos quedarnos en la época de piedra. La brujería también cambia, también evoluciona, también la tenemos que adaptar a los tiempos modernos. Y la prueba está en lo siguiente. Recuerda que hice un video titulado No juegues con Pedro. Sí. Es que hay una aplicación o un programa, una página que se llama ¿Quieres jugar con Pedro? O Juguemos con Pedro o algo así. El punto es que tú abres ese programa y le preguntas a un tal Pedro. Le preguntas cosas y el güey te contesta. O sea, si tú le dices, estás frente a la computadora y le preguntas, Pedro, ¿cuál es el color de mi playera? Me va a decir, es negra. ¿Y cómo sabes, cabrón? ¿Cómo sabes? Se supone, la gente te dice, no, es que es un software y todo está programado. No, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo el que creó el software, cómo supo que 3 años después iba a llegar Tata Pipizapongo a jugar y le iba a preguntar de qué color era la playera? ¿No? Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mediante invocaciones muy cabronas, conjuran los programas de computadora para que cuando los arranques, cuando le das iniciar juego, Venga con eso. Se integre un espíritu pues, a la dinámica. Y por eso es que supuestamente el programa te dice qué es lo que está pasando, porque se integra un espíritu cuando tú arrancas el programa, porque hay una invocación ahí y jala algún espíritu que esté cerca del ambiente y se integra al juego. Entonces, si tú le preguntas a la computadora qué tipo de tenis tengo o qué color son mis tenis, te va a decir verdes, ¿no? ¿Qué playera cargo? Negra. ¿Por qué lo sabe? Porque hay un espíritu que se integró. Entonces aquí estamos viendo la brujería ¿cómo te diré? Mezclada con lo moderno. ¿Sí me explico? Impresionante, Tata, y sí lo creo viable. La verdad es que en estos años la tecnología ha avanzado muchísimo, la brujería no se puede quedar atrás para nada, y sí, efectivamente han salido muchos programas que se ven en la red, en internet, que de verdad que dejan uno pensando bastante, pero vienen con un riesgo, es correcto, ¿no? O sea, vienen con un riesgo de que esta entidad pues empiece a tomar a la persona, a poseer o genere lo que hay por ahí una lesión. Exacto. Ya ves que hice también los videos, juegos que no debes de jugar. Hay un juego donde tocas tu celular y dices una invocación para que te llame alguien. Y entonces tú haces la invocación y tienes tu celular a la mano y de repente suena tu teléfono. Suena tu teléfono y si tú contestas nadie habla ni nada, pero ¿cómo es que entró la llamada? ¿Quién la hizo? ¿Sí? Todo es porque se mezcla la brujería con la ciencia moderna. Está cabrón, porque fíjate que a mí me gusta muchísimo la tecnología y me gusta seguir muchísimo estos temas. Y sí, yo veo que este 2026 es un año muy fuerte, tecnológicamente hablando, aparte de todos los conflictos bélicos y geopolíticos que estamos viendo. Pero si llegamos al 2030, ya va a ser la unión propiamente de la máquina y el ser humano. Ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. Pero ahí también, pues evidentemente va a estar presente los espíritus. Sí. Yo así lo veo. O sea, claro. Son cuestiones que ahorita pues la gente pues no ve, no analiza, pero uno al momento de estar siguiendo todos estos temas puede empezar a hacer lo que es un análisis congruente derivado de temas como Python, Linux, entre otros más, uniéndolo con lo que son las OSI y las fuentes abiertas de información, y entonces va generando toda esa información que se va soltando, y sí lo creo que más adelante
va a haber cosas mucho más densas de lo que estamos viviendo en la actualidad. Fíjate que hablando de lo que me comentabas, ¿no? De que la brujería se tiene que adaptar, ¿no? A los tiempos modernos y a los cambios. Los espíritus lo hacen, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Exacto. Por ejemplo, ha habido casos muy documentados donde la famosa Alexa de repente, sí, empieza a reaccionar y a hacer cosas por sí misma, cosas que no están en su programación. O contesta cosas que no le has preguntado, sí, y le habla a otra cosa. Sí, y eso ¿por qué? Porque hubo un espíritu que tuvo la suficiente fuerza, el poder, el conocimiento para conectarse a través de Alexa. Pues hay un caso muy sonado que se hizo famoso, viral, en donde, si no me recuerdo, en un centro comercial, las Alexas o la Alexa empezaron a rezar el Padre Nuestro o el Ave María. Sí. Entonces te quedas así, pues, ¿qué es esto, no? O sea, verdaderamente los espíritus nos están mostrando que no están lejos de todo eso. Vaya, si pueden meterse una muñeca y hacerle caminar, entre otras cosas, ¿qué no pueden hacer? Exacto. Eso es adaptarse, se están adaptando. Y aquí pues la gente, los brujos estos que luego mencionas que quieren mantener todo de la tradición y bla, bla, pues verdaderamente están, pero en otro plano. Sí, están muy equivocados. No podemos quedarnos en el pasado, en ningún área de la vida, no podemos. No nos va a ir bien como humanidad quedarnos en el pasado. Tenemos que ir para adelante, tenemos que adaptarnos a los cambios. Y te digo, los espíritus lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿No? Así debe de ser, mi tata. Exacto. O sea, un espíritu, como dices tú, se mete en una muñeca y camina a través de la muñeca, ¿por qué nosotros no vamos a manipular la fuerza de la brujería o mezclarla con la tecnología, por ejemplo? Qué intenso el tema, cómo se desglosó desde lo tradicional hasta llegando a la actualidad, todo lo que está pasando hoy en día y cómo incluso los espíritus se están tomando el cuerpo o a la persona a través de las redes sociales, porque yo también es algo que he notado bastante. O sea, las personas creen que simplemente están leyendo algo, viendo algo, pero no, verdaderamente están siendo influenciados por espíritus también. Exacto. Y lo hemos visto en los últimos boletines científicos sobre los humanoides que han creado, ¿no? Que de repente se dan cuenta que está actuando por su cuenta, o sea, eso no está en el software, eso no está en su programación, y de repente se salen de ahí. Sí, salen vamos a decirlo así, se salen del guión, ¿no? Exacto. Y le da cabrón, ¿por qué hizo eso? ¿No? Pero ¿por qué está pasando eso? Sí. No sé si supiste lo último que está aconteciendo a finales de enero y inicios de febrero, hay algo que se llama Molbok. Entonces, donde ya están operando propiamente puros agentes de IA y están hablando entre ellos. Obviamente se está cuidando un poquito esto, ¿no? Sí. Pero hasta cierto punto yo lo veo muy peligroso lo que están haciendo, porque es IA hablando con IA y están generando ciertos idiomas que en algún momento va a ser una caja negra para los mismos programadores, porque no van a saber qué está pasando, ¿no? Cuando yo lo veo peligroso. Sí, es muy peligroso porque es una herramienta que pueden ocupar los espíritus para los espíritus malos, pues para acabar, claro, ¿no? Es un tema muy emocionante, ¿no? Bastante. Pero bueno, Tata, yo creo que aquí lo dejamos porque si no yo creo que nos podemos extender durante 5 horas y empezamos un tema y terminamos en otro. Pero creo que la idea es esa, ¿no? Ahí está lo más importante. Que tenga paciencia la gente porque empezamos con el tema de los libros y nos fuimos por otro lado. Pero ya están bien informados, sí, también. Bueno, pues me despido. Tata, adelante, por favor. Despida a nuestro público. Yo, como siempre, me despido deseando que Dios le dé prosperidad a todos los hinchas en el canal y, en este caso, para todo aquel practicante de la brujería y de la hechicería. Nos estamos viendo en la siguiente entrega. Excelente día.